Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Policast, donde vamos a estar revisando lo que ocurre en el debate constitucional a puertas de lo que va a ser el plebiscito del 4 de septiembre. Durante el día de hoy vamos a estar hablando de plurinacionalidad y pasamos de inmediato a conversar con nuestro primer invitado, Camilo Cayuqueo. Les cuento un poco, él es publicista e ingeniero comercial, es actual rostro del rechazo, magíster en comunicación en ciencia política y comunicación, fue director del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido. Hola Natalie, ¿bien y tú? Muy bien, muchas gracias. Aquí comenzando ya este programa con todas las pilas para que podamos ir haciendo una lectura de lo que es el texto de propuesta constitucional, que de hecho lo tengo acá a mi lado. Y partimos con el artículo número 1, de hecho, hablando de este Estado plurinacional, que es de inmediato un cambio con el artículo 1 de la Constitución que actualmente nos rige. Si me puedes contar un poco qué significa que un Estado sea plurinacionalidad y qué sería en la práctica el efecto que tendría en nuestro país. Mira, bueno, la plurinacionalidad se puede definir de diferentes maneras. De hecho, muchos constituyentes y personas también que están ligadas al mundo indígena lo han definido de diferentes formas. La forma, entre comillas, más conocida es que existan diferentes naciones dentro de una misma nación, pero como desde los pueblos originarios, para nosotros, por ejemplo, la plurinacionalidad, entendida, por supuesto, en el marco del respeto y de la sana convivencia, busca reconocer las particulares características culturales, políticas e históricas de cada pueblo originario. La plurinacionalidad en sí no es mala. El tema es cómo se implementa una plurinacionalidad, puede tener consecuencias graves para un país. Y eso es justamente lo que nosotros como personas de pueblo originario que hoy día estamos por el rechazo, levantamos esta alerta en diferentes ocasiones en la convención, a través de la fundación, por ejemplo, Raquisuam, Fundación Enama, de la corporación Enama, etcétera, donde aquella plurinacionalidad bajada, por ejemplo, a la autonomía territorial, bajada, por ejemplo, a los escaños reservados, etcétera, no quedaba bien como concreto lo que se quería transmitir. Y eso es lo peligroso porque finalmente queda tan abierto y que tú y cada persona que lo lee lo interpreta de diferentes maneras. ¿Cachai? Y eso finalmente es lo que hoy día nos está llevando a la confrontación, nos está llevando a que la plurinacionalidad es lo peor que le puede pasar a un país, etcétera. Entonces, cuando no quedan bien claras las definiciones y los conceptos en cada uno de los incisos de los artículos de la propuesta de nueva constitución, nos está llevando a lo que hoy día estamos conversando y por supuesto también existe una pedagogía que hay que hacer en base a aquello, pero lamentablemente lo hecho está. O sea, hoy día ya tenemos la propuesta de nueva constitución. Entonces, es súper importante destacarlo porque siempre se ha como sanitizado, o sea, como que se ha tratado de que la plurinacionalidad es lo peor, o sea, que es algo muy malo. El tema es cómo se implementa aquella plurinacionalidad, las Y ahí es definiciones. donde están las dudas. Y ahí es Claro, ahí donde es donde están las dudas. ahí justamente es donde están las dudas, porque, por ejemplo, hay artículos donde, claro, por ejemplo, esta propuesta se trata de como comparar mucho, por ejemplo, con la boliviana, Boliviana. ecuatoriana, pero, por ejemplo, en materia, por ejemplo, de consulta indígena. Sí. Por ejemplo, la Constitución boliviana dice, en este marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria realizada por el Estado de buena fe y concertada respecto a la explotación de recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. O sea, te deja al tiro, o sea, te deja claro en qué se van a realizar consultas indígenas. A diferencia Perfecto. de la propuesta de nueva constitución actual, que hoy día está presentada y que vamos a votar el próximo 4 de 4 de septiembre, no tiene septiembre. claridad que finalmente en qué se van a realizar consultas indígenas. Y queda siempre a Bueno, la interpretación de quien lo lee. de hecho, hace algunos días, ya más de una semana, los partidos del oficialismo que están por el apruebo pusieron dentro de este acuerdo como primer tópico la plurinacionalidad, sobre lo que estamos hablando en específico, el tema de en qué se sometería, por ejemplo, una consulta
o qué requeriría hacer una consulta, que sería una de las cosas que ellos clarificarían después de que sea el resultado, si es que llegara a ganar el apruebo. Entonces ya es uno de los temas que ellos mismos reconocen que no quedó bien redactado en el texto. Que justamente no quedó bien redactado y no quedó claridad de aquello, porque yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de conversar con diferentes ex constituyentes de pueblo originario y yo les pregunto, ¿cómo se va a implementar esta consulta indígena? ¿O qué va a abarcar esta consulta indígena? Y claro, algunos dicen, no es que no va a ser necesario en diferentes temas, pero ¿dónde dice eso? ¿Dónde Claro. dice aquello en la propuesta? O algunos me dicen, es que la consulta va a ser en torno, por ejemplo, al decreto 66, que lamentablemente la izquierda siempre le ha hecho el asco al decreto 66 solamente porque se implementó en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Entonces, claro, ahora como la justificación es vamos a hacerlo en base al decreto 66, siendo que es el decreto que siempre hemos querido eliminar solamente porque se implementó en un gobierno de derecha, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya, pues, pongámonos de acuerdo. y eso es lo que finalmente nosotros estamos tratando de hacerle entender a la ciudadanía, y no porque nosotros estemos en contra de nuestros propios derechos. O sea, nosotros como personas de pueblo originario, en mi caso que pertenezco al pueblo mapuche, jamás voy a renunciar a los derechos que están consagrados en diferentes tratados internacionales donde Chile está suscrito en materia de pueblo originario. O sea, es ilógico pensar que una persona esté en contra de sus propios derechos, pero aquellos derechos viniendo de personas responsables que tienen también y quieren hacer un aporte al país, tiene que estar de buena manera y de la manera correcta. ¿Cachai? Así es. Bueno, hace unos días habló con EMOL TV, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, que es experto también en relaciones exteriores, José Rodríguez, y él dijo, voy a leer textual, yo no quiero perder a Chile por segunda vez porque va a costar mucho recuperarlo. Y dice que la plurinacionalidad va a dividir a nuestro país. Esa fue como su declaración exacta frente al concepto de plurinacionalidad. Y en el fondo no lo dice alguien que esté metido en la política diaria, sino que es más bien un premio internacional que él recibe y que está diciendo que esto generaría división. Hacerte la consulta sobre qué es un pueblo y qué es una nación indígena, que es algo que la gente se consulta harto, por ejemplo, en las redes sociales. Sí, o sea, ahí también hay diferentes definiciones, también siempre va a depender a qué sector le preguntes tú. Y yo creo que en ese sentido siempre nosotros tenemos que acercarnos a los que dicen los tratados internacionales donde Chile está suscrito, y en ese sentido también es importante que hoy día nosotros, si bien somos pueblo, hay otras personas que dicen no, el pueblo mapuche es una nación. Sí, Entonces, pero claro. ¿quién finalmente decide qué es qué el pueblo mapuche? ¿O qué es qué el pueblo originario que está en el norte, que está en la zona centro? Porque si tú me preguntas, cuando por ejemplo hablamos de territorio, se habla del Gualmapu, y que el Sí, Gualmapu es el territorio históricamente, y según los tratados, por ejemplo, el Tratado de Tapigüe, que es de 1825, el territorio mapuche parte desde la región del Biobío hacia abajo, hacia el sur. Pero hoy día claro. los mapuches estamos prácticamente en todo Chile, y la gran mayoría de personas de pueblo originario, del pueblo mapuche, está, por ejemplo, en la región metropolitana. Y el 70% de los mapuches hoy día vive en la zona urbana. ¿Cachai? Claro. Y el otro 30% vive en la ruralidad, y que cada vez es menos. Y por ejemplo, y ahí es donde muchas veces llegamos como, puta, ya, hablemos de autonomía. Hablemos, por ejemplo, de pluralismo jurídico. Y en materia de pluralismo jurídico, o sea, ¿cuántos sistemas de justicia van a existir? Y muchas veces Claro. las personas, sin yo ser abogado, por supuesto, confunden el pluralismo jurídico, por ejemplo, con costumbres. Los pueblos originarios tenemos diferentes costumbres, pero eso es muy diferente a una justicia, muy diferente a la justicia, y en este caso, pluralismo jurídico. Son cosas totalmente diferentes, y como personas de no pueblos originarios también como chilenos también tenemos diferentes costumbres, y eso es lo Claro. que nosotros también queremos como dejar claro, porque si tú me preguntas a mí, yo no quiero que mi pueblo viva a espalda de la sociedad chilena, porque hoy día estamos insertos en esta sociedad. O sea, hoy día yo estoy ocupando un computador, estoy ocupando internet, seguramente cuando voy al sur voy en auto o voy en avión. Estamos insertos en la sociedad chilena en general. Entonces, es difícil muchas veces tratar estos temas, sobre todo con un sector que está muy ideologizado, que también ha levantado a nuestro pueblo como su bandera de lucha y se ha apropiado como del pueblo mapuche, y hoy día
que haya una persona mapuche o una persona de pueblo originario, por ejemplo, que esté contra la propuesta de nueva constitución, es como para ellos lo peor que puede existir en este universo. Y eso es Claro, preocupante, porque finalmente los mapuches sí tenemos voz. A los mapuches, yo no quiero que alguien que no sea mapuche hable por mí, por ejemplo. exacto, ¿Right? Y hoy día, por ejemplo, lo rico de todo esto es que hoy día hay en el rechazo y en el apruebo personas que defienden a los pueblos originarios, porque como te decía al principio, nosotros jamás vamos a renunciar a nuestros derechos. O sea, si tú me preguntas, ¿estoy a favor de los caños reservados? Lamentablemente sí estoy a favor de los caños reservados. ¿Por qué? Porque en los partidos políticos, en los movimientos políticos, nunca se nos dio la oportunidad claro, para entrar en política. Y esto no solamente, por ejemplo, en nuestro sector o el sector de la derecha, esto es a nivel de derecha e izquierda. O sea, la izquierda recién ahora obviamente se está preocupando de levantar candidatos indígenas y todo, pero antes tampoco se les daba la oportunidad. Entonces, claro, igual que en materia mujer, en materia de género, o sea, tuvo que haber una ley especial para que se incentivara la participación femenina dentro de la política. Y quizás mañana no va a ser necesario, porque va a ser algo normal dentro de nuestra política, como también los escaños reservados. Pero es diferente a lo que, por ejemplo, plantea la propuesta de nueva constitución, que dice que los escaños reservados van a estar en diferentes instancias de elección popular, que es totalmente válido. No lo voy a leer así como textual, pero para explicarlo, que en instancia de elección popular, que nosotros estamos totalmente de acuerdo y luchamos por eso, para que también estén los escaños reservados en la convención. Eh, pero eso es diferente, por ejemplo, a que estén en toda la estructura del Estado, como lo plantea la claro. propuesta de nueva constitución. Porque hoy día la propuesta de nueva constitución plantea que nosotros estemos en instancia de elección popular, alcaldía, Ujú. concejales, etcétera, que lamentablemente es una necesidad para que por fin los pueblos originarios sí tengan representatividad, porque seguramente si no hubieran existido los escaños reservados, por ejemplo, no hubiéramos tenido a nadie del pueblo mapuche o a nadie de los otros pueblos en la convención. Claro, Pero eso es diferente tenerlo en todas las estructuras del Estado. O sea, ahí yo creo que nos pasamos tres pueblos, porque finalmente también como que nos hacen ver como que somos alguien somos una cultura diminuta, que no somos capaces de llegar a puestos de poder por nuestras capacidades, por nuestros trabajos, por nuestros estudios. Y lamentablemente sigue pasando que un día tú hablas con cualquier persona y te dice, no, yo tuve una nana súper buena y era mapuche, o tuve un jardinero súper bueno, pero nadie te dice, oye, yo conocí a un periodista muy bueno que es mapuche, un abogado, un claro, ingeniero comercial, ¿cachai? Y claro, por eso quizás sigue pasando, pero hay a que finalmente estemos en todas las estructuras del Estado y hay gente que a mí me dice, pero ¿cómo te vas a poner a eso? Pero es que yo digo que yo quiero hacer las cosas bien, porque este es el país que le voy a dejar quizás a mis hijos, que van a estar mis sobrinos, van a estar primos, etcétera, que el día de mañana quiero lo mejor para ellos. Y claro, la propuesta de nueva constitución es la carta vertebral, o sea, la columna vertebral de un país. Claro, el papel aguanta mucho y la propuesta de nueva constitución te puede decir mucho, porque sí, esta propuesta de nueva constitución dice mucho, o sea, tú la lees, aparte de que quizás la interpreta de diferente manera cada vez que la lees, pero ujú, también te deja como chucha, o sea, oye, vamos a solucionar todos los problemas con esta propuesta de nueva constitución. Y claro, lamentablemente sí, o sea, después de esto vienen leyes, vienen reformas, vienen mucho trabajo, y esos trabajos no ujú, van a durar un año, o sea, van a durar 10 años, 15 años, 20 años, y ahí recién vamos a empezar a ver el resultado, y que quizás ese resultado también puede ser nefasto, por haber construido y haber trabajado en una propuesta desde la rabia, desde el odio, o sea, desde la revancha de decir, oye, ahora nos toca a nosotros, ahora van a sentir lo que ustedes sintieron. claro. Eso, ahí ya partimos mal. O sea, eso ya genera división y es lo que en el fondo comienza a molestar porque hay una división dentro del país donde además, por ejemplo, el tema de los pueblos originarios se centra solamente como en el pueblo mapuche, cuando también dentro del país hay otras etnias y no existe, por ejemplo, ese respeto o no se destaca, como ocurre, por ejemplo, en Perú, donde hay una cultura muy rica con el tema indígena y donde las personas, por ejemplo, viajan a visitar los lugares, están ellos respetando sus tradiciones, hablan la misma lengua. En el fondo hay como todo eso que en este minuto acá se está usando como una bandera de lucha. Y en ese sentido quería consultarte si autodeterminación
es lo mismo que en el fondo tener un autodominio o un Estado independiente. También queda a la interpretación de a quién tú le preguntes. Si tú me preguntas a mí sobre la autodeterminación o autodeterminarte, por ejemplo, de un pueblo originario, Sí, es como chuta, ¿sí o no? O sea, por un lado sí, porque todos tenemos derecho a determinarnos como queramos, ujú, pero también ahí va el hecho de que muchas personas y que hemos visto en diferentes situaciones, diferentes casos, y hay casos lamentables, por ejemplo, de Marchán, que se insertó en una comunidad. O sea, él no sí, tenía nada de persona de pueblo originario. Claro, hay gente que me dice, no, pero es que él iba a luchar con los guerreros y estaba allá donde las papas queman, pero eso es diferente al a tener una generación para atrás de personas de pueblo originario. ¿Está ahí? claro. Por eso ahí yo trato de nunca casarme con una o la otra, porque finalmente, claro, igual o sea, si tú te quieres autodefinir o autodeterminar como persona de pueblo originario, está bien. Lamentablemente también eso igual como que te genera cierto descuadre en cuántas personas realmente son de pueblo originario en nuestro país. Ujú, Eh, y claro, hay gente que se siente, hay gente que sabe que tuvo un abuelo y hay gente que también le da vergüenza. Lamentablemente, yo me acuerdo de haber hecho un estudio hace un tiempo atrás, una investigación en el magíster que hice, donde había ya, más de 2000 y tantas personas que hasta hace pocos años atrás se había cambiado el apellido ah, por mira, vergüenza, por discriminación, por que le costaba encontrar trabajo, ujú, y eso sigue pasando hoy día en el Chile de hoy. O sea, hoy día ujú, sigue pasando y por eso yo creo que también los espacios dentro de todos los sectores políticos para las personas de pueblo originario es necesario. Y no solamente sí, por ser personas de pueblo originario, es porque también así vamos acabando con cierta discriminación que lamentablemente si tú me preguntáis, ¿hay sufrido discriminación? Sí, pero tampoco me gusta victimizarme de eso. O sea, yo sé lo claro, que valgo, sé lo que soy y claramente sí he sufrido discriminación y no solamente en mi infancia, también en la adultez, en un trabajo, en las redes sociales, ¿cachai? O sea, por ejemplo, solamente por el hecho de haber salido en la franja del rechazo, ya, o sea, haber recibido 10.000 mensajes de insultos, de amenazas, que cómo por ser mapuche te vas con ese sector, cómo por ser claro, mapuche por el rechazo, cómo por si el mapuche es libre de pensar y hay una diversidad tan rica adentro y nunca tenemos las mismas opiniones. Entonces, de hecho, hay un dicho, cuando hay dos mapuches hay tres opiniones. Y eso ya te dice todo. Entonces, claro, las personas de pueblo originario pensamos diferente, tenemos visiones diferentes y muchas de esas visiones también van relacionadas a la vivencia de vida de cada persona. Porque si tú me preguntas a ujú, mí, ¿qué opinas, por ejemplo, de los territorios, de la recuperación territorial? ujú, Yo digo que es una lucha totalmente válida, pero para ciertos grupos de personas de pueblo originario, claro, porque hay personas de pueblo originario que hoy ujú, día no se van a ir a vivir a un campo donde quizás ni siquiera tenga luz o ni siquiera tenga agua potable para tratar de vivir como vivíamos hace 500 años atrás. No, eso claro, no va a pasar. O sea, eso no va a pasar y claramente sí puede, y hay gente que está en todo su derecho y es totalmente válida esa opción de que se quiera volver a la tierra, pero también hoy día vivimos en un mundo que va evolucionando y todas las culturas, todos los países van de la mano evolucionando como va evolucionando el mundo. Entonces, y por eso yo te decía, a mí no me interesa que el pueblo mapuche viva a espalda de la sociedad chilena sí, porque hoy día estamos insertos en la sociedad chilena, hoy día somos parte de la sociedad, hoy día somos parte, o sea, hoy día estudiamos, hoy día viajamos, hoy día nos perfeccionamos, hoy día estamos en política, otros están en medios de comunicación, otros están, no sé, en gendarmería, en carabineros de Chile, pero yo sí, creo que esa autoridad moral que se crea la gente sobre las personas de pueblo originarios, que es lo que finalmente muchas personas de pueblo originarios terminan como rechazando como la sociedad en general y decir, no, pues que a mí me discriminan por esto, a mí me discriminan por esto otro. Y no solamente es una discriminación que viene de un lado determinado, o sea, hoy día
por ejemplo, las personas que pertenecen más a la izquierda, si el mapuche no piensa como tú, o sea, funémoslo por todos lados. Claro. El mapuche Sí. lo queremos hasta que piensa como yo. Si el mapuche deja Claro. de pensar como pienso yo, o como yo creo que debería pensar, funémoslo. Es sinónimo de funa, o sea, de tratarlo mal, de insultarlo en redes sociales, y eso es lo que justamente no debería pasar, porque eso es lo que ha pasado siempre, y se supone que estamos tratando de evolucionar para que justamente esas cosas no pasen. Claro, la idea en el fondo es avanzar y no que exista un retroceso. Estamos en Policast conversando con Camilo Cayuqueo sobre plurinacionalidad. Bueno, Camilo, y para ir cerrando, si me puedes dar tu visión general a puertas ya de lo que va a ser el plebiscito del 4 de septiembre y un mensaje final para todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y también nos escuchan a través de Spotify sobre cuál debería ser el ambiente y el clima en que se tiene que dar este debate, porque tú ya lo adelantabas. Existe mucha violencia sobre la opinión que tiene una u otra persona. Sí, mira, yo ayer fui a un debate justamente de una fundación donde estábamos invitados personas que iban por el rechazo y por el apruebo. Y se dio algo tan rico, tan desde el respeto, desde la opinión del otro, mira, yo voy por esta opción, pero quiero escucharte y quiero saber por qué tú vas por la otra opción. Pero no es para hacerte cambiar de opinión, es para también igual comprender el por qué. Si tú me preguntas, yo no estoy defendiendo la constitución actual, porque yo creo que Chile necesita cambios, pero necesita cambios que sean coherentes con el país que estamos viviendo hoy día y que sean responsables y que no nos transformemos en un país más de Latinoamérica como son nuestros vecinos que lamentablemente no están en la mejor situación. En Chile hoy día cuesta, pero tú puedes salir adelante. Cuesta, claramente cuesta, y por eso hay que cambiar ciertas cosas, pero tratar de querer cambiar todo obviamente no nos va a llevar a ningún camino. Y lo otro es que claramente esta propuesta de nueva constitución igual tiene cosas positivas. La paridad, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, la protección a los animales, que yo soy súper animalista, amo mis gatos, amo los perros. Entonces hay cosas que podemos rescatar, por supuesto, pero también que lleguemos a un punto de consenso y de acuerdo, donde no juguemos no, es que ahora nos toca a nosotros, es que ahora van a sentir lo que ustedes sintieron, es que esta constitución es nuestra, ustedes ven si se suman o no. No, eso es justamente lo que no queremos que vuelva a pasar el día 5 de septiembre cuando gane el rechazo. Entonces, mi mensaje hoy día a la ciudadanía y a las personas que nos escuchan es que no sientan miedo por ir por una opción. O sea, las dos opciones son totalmente válidas. O sea, hoy día van a estar en la papeleta, estuvieron en la papeleta y o apruebas o rechazas. Y si vas por el rechazo, estás totalmente válido para dar tus opiniones, tu punto de vista, siempre con el respeto hacia el otro, porque el otro no es tu enemigo, es solamente una persona que opina diferente a ti y que obviamente tendrá sus motivos, pero no es tu enemigo. Y eso es lo importante que yo creo que hay que destacar durante esta última semana para que finalmente el día 5 nos reencontremos. No nos volvamos a enfrentar de nuevo por la opción que haya salido, sino que nos reencontremos y logremos eso que todos queremos, pero de manera responsable. Exacto, dejar atrás este clima de polarización, además sobre todo cuando vivimos en democracia, qué importante el respeto de las opiniones distintas en política y en cualquier ámbito también. Muchas gracias, Camilo, por tu participación en Policast y los dejamos invitados a que nos sigan escuchando. Ya vamos a seguir hablando de plurinacionalidad y también vamos a hablar de la igualdad ante la ley. Que estés muy bien, Camilo. Muchas gracias, chao. Gracias, chao. La sección ¿Qué dicen las redes sociales? Está que arde porque durante esta semana hay varias polémicas. Por ejemplo, la del Partido Republicano con Gonzalo de la Carrera y las votaciones, y también la necesidad que está planteando el gobierno y el CERVEL de que las personas se puedan informar sobre sus locales de votación. Hay también algunos casos, por ejemplo, en Los Ángeles, donde una persona fue cambiada a casi 2 horas de distancia de donde reside actualmente. Es incluso en otra región. Son algunos de los casos que vamos a revisar ahora sobre los comentarios de las redes sociales con nuestro experto digital, Gonzalo Sánchez. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Nati, y a todos los que nos están viendo, muchos saludos. Bueno, esta semana fue de aquellas en las redes sociales, ya que estando a 2 semanas del plebiscito, las polémicas fueron de lado y lado. Pero la más profunda y la que más revuelo produjo
fue la que Gonzalo de la Carrera, que le mostramos a continuación, subió en un tuit donde decía el apruebo y el @Cervel haciendo puerta a puerta mostrando una foto del cementerio general. ¿Por qué? Además, el contexto de esta foto, donde Gonzalo de la Carrera viene diciendo que hay un fraude de parte del Cervel, ya que con el cambio en el padrón, donde nosotros lo dijimos la semana pasada, que había que revisar, ya que a mucha gente los cambiaron de lugar y de mesa también, ya que hubo una georreferenciación donde ahora uno va a votar más cerca de la casa. Pero como también nosotros lo dijimos en el programa anterior, depende mucho de la dirección que los vaya a colocar el estado donde estemos registrados. Pero además también de lado y lado, tanto apruebo y rechazo, también le quitaron todo el piso a Gonzalo de la Carrera. Pero este fue el hashtag Cervel Corrupto que profundizó más en el tema. Podemos ver distintos posteos de las personas, pero uno que llamó la atención, por ejemplo, era este: tengo un hermano con residencia española, sufraga ya desde hace 15 años, pero aparece para sufragar en Providencia. Entonces, claro, esto se fue repitiendo en varios casos más, pero como nosotros le dijimos la semana pasada, el Cervel hace esta georreferenciación dependiendo de antecedentes que pueda tener la gente, desde la dirección que tengan en el registro civil u otras entidades del Estado, ya que se hace un cruce en la base de datos. Bueno, fue bastante la polémica con esto. Gonzalo de la Carrera terminó bajando este tuit, no pidiendo disculpas claramente porque sigue con el tema. Mucha de la gente, incluso de su sector, no tanto del Partido Republicano, pero sí de Chile Vamos, le quitaron completamente el piso, dijeron que no se puede atacar las instituciones del Estado porque en este caso se está yendo en contra de una institución que por lo menos ha hecho un buen trabajo en las elecciones anteriores. Así que nada, vemos que estábamos semana a semana. En el día de ayer salió también domingo en la franja un video del rechazo donde muestran un caso que no fue denunciado de una persona que tenía la finalidad de matarse, que no lo hizo, que es de la comunidad LGTBIQ+, entonces mostrando su caso, y también ha provocado bastante revuelo al punto de que varios, gente conocida y no conocida, presentaron denuncias al Consejo Nacional de Televisión, y también hoy han salido de distintos lados a rechazar. A voces de algunos, como el periodista Juan Vallejo, han dicho que en verdad esto fue una caída en una campaña exitosa como la que lleva el rechazo, pero un pequeño traspié para seguir adelante, ya que quedan 2 semanas. Desde ambos lados están las redes sociales full. Nosotros dijimos la semana pasada también que las encuestas se terminaban. Reportajes de La Tercera sacó junto un estudio junto al Laboratorio de Comunicaciones Rebaño, que da cuenta de que en la sintonía con los sondeos de opinión el rechazo tiene una ventaja del 54,7% de la preferencia del territorio digital, mientras que el apruebo destaca por su aumento en las búsquedas en Google. En la última semana el rechazo llama la atención por utilizar más bots y por la ausencia de rostros políticos entre sus figuras más influyentes. Esto viene en reportajes de ayer domingo, en La Tercera, donde igual sigue ganando el rechazo, pero por ejemplo, desmenuzando un poco las redes sociales, están casi muy parejos en Google. Nosotros vimos la semana pasada Google Trends, los invito a que hagan eso, donde uno puede comparar las búsquedas. No son encuestas, son búsquedas, vamos viendo, aunque en algunos países han sido un predictor electoral. En YouTube, claramente el rechazo arrasa un 69,2% contra un 30,8%. En Instagram vuelven a estar parejos, ganando por un poco el apruebo. En Twitter también está muy parejo, 49 contra 50. Y en Facebook ya vuelve a ganar el rechazo un 55 contra un 44%. Así que, Nati, este es el panorama que estamos llevando a 2 semanas de que termine este proceso eleccionario, donde, el país va a decidir si aprueba o si es que rechaza este texto constitucional. Así que vamos contigo y en un ratito más con los ganadores del libro de Marcela Cubillo, Leer antes de votar. Dale.
Y luego de revisar lo que dicen las redes sociales sobre el proceso constitucional, vamos de inmediato a hablar con nuestro segundo invitado, Gabriel Fuentealba. Les cuento un poco, es director ejecutivo de la Asociación de Consumidores y Usuarios del Servicio Evangélico para el Desarrollo. Además, es magíster en comunicación política, docente de la Universidad de las Américas en políticas públicas y ex asesor político en el Congreso Nacional y también en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, un gusto. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido a este programa donde tratamos de ir derribando los mitos sobre este proceso constituyente del 4 de septiembre y la idea es que nos des ahora tu opinión sobre lo que estábamos hablando con nuestro primer invitado, que es la plurinacionalidad. ¿A ti qué te parece este concepto que quedó instalado en la Constitución? Y de hecho las personas que puedan leer el texto se dan cuenta de inmediato porque aparece en la primera página que el Estado, sí, Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y también ecológico. Bueno, en primer lugar me parece algo muy grave porque nunca se debatió, hubo un consenso lo que era la plurinacionalidad. No hubo un debate sobre este tema, fue instalado, estaba como preparado, se habló en la Constitución de Bolivia, en otros países también, Uruguay, Ecuador, pero en Chile no hubo un debate ni un consenso sobre lo que significa esto y el alcance que puede tener. No olvidemos, como tú lo mencionas, que el artículo 1 de la actual Constitución fue eliminado completamente, la igualdad ante la ley. Y se escribió este concepto de plurinacionalidad, que en realidad podríamos decir que un grupo de personas que se declara nación, territorio, ejemplo, en el norte, podemos decir que el territorio puede abarcar Bolivia, Chile y Perú. Y entonces van a ser plurinacionales, van a tener su propia nacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tratados internacionales, como en la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Entonces, como es una nación, puede decir, bueno, nosotros somos una nación y queremos ser parte de las Naciones Unidas y independizarnos del territorio chileno. Eso es grave, porque hoy día van a generar dependencia territorial por ser plurinacional. Perfecto. Y al ser un Estado plurinacional, eso significa que en el fondo el país va a quedar completamente dividido. Ellos tendrían un sistema de administración o dependerían del Estado central. Depende, porque al día siguiente, el día 5, ellos ya pueden declararse una opción autónoma, porque son nación. Vuelvo a insistir, la ONU no es la Organización de Países Unidos, es la Organización de Naciones Unidas. Y como ellos van a ser una nación, se pueden declarar independiente. Incluso pueden decir que su territorio pasa a los límites de la nación chilena, porque ya no son la misma nación, sino el territorio puede abarcar Perú, puede abarcar Bolivia, y generar una nación con sus propias reglas, como no queda establecido el tema territorial, cómo se va a regularizar el tema judicial, porque todo, yo no manejo la información y yo creo que tampoco los constituyentes que escribieron esto, es cómo se regulan judicialmente cada nación. En este sentido, la nación mapuche, la nación, ya no sé, pehuenche. Incluso ahí, quiero dejar ahí un tema. Dentro de las 11 categorías de naciones, yo vivo acá en Biobío, y en el Alto del Biobío son pehuenches. Y los pehuenches no están considerados dentro porque los categorizaron como mapuches. Y ellos dicen, no somos mapuches, somos pehuenches, tenemos culturas diferentes, nuestra lengua es similar, pero no es igual. Hay conceptos incluso que se diferencian. Entonces hay tanto desconocimiento, pero esto lleva a una postura ideológica. Se instaló un modelo de Bolivia, de Ecuador, en Chile, sin un debate, sin un consenso. Y eso deja al arbitrio que cualquier organización puede interpretar como ellos quieran. De hecho, en general decían que era una copia casi igual de la Constitución de Bolivia. Sí, de Bolivia y de Ecuador en primera instancia, porque no sé si se acuerdan, 5 o 6 años atrás, había muchos jóvenes de universidades que llamaban a escribir el AC al momento de votar, Asamblea Constituyente. Bueno, estos modelos generó un modelo ideológico, parte en Bolivia, pero también en Venezuela, en Brasil. Esto viene planificado desde mucho tiempo.
No es algo que nació en forma autónoma. Podemos ver cómo Claro. estos grupos han trabajado en las universidades en forma constante, estructurada. Son grupos que ni siquiera son de izquierda moderada, son de extrema izquierda. Son profesionales que están estudiando, generalmente están seminarios que son pagados, financiados por recursos de exterior. Este es un modelo que se llegó a instalar en América Latina. Hemos visto cómo se instala en Bolivia, con este consenso de indigenismo que tiene que ver con cómo se reconoce, pero en Chile se quiere instalar un modelo extremo, un modelo único, pero sin un consenso. Y eso, de instalación ideológica, los extremos siempre hacen mal. Perfecto. Y ahora en esa misma línea, que era algo que habíamos hablado al inicio, se elimina el artículo 1 de igualdad ante la ley, que actualmente la Constitución que nos rige dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sí. Cuéntame un poco sobre eso, porque quizás a algunas personas les debe sorprender, si es que no han revisado la propuesta constitucional, la eliminación de ese primer artículo. Sí, un ejemplo bien práctico. Cuando hablamos y mezclamos los dos artículos, tiene que ver con el territorio. Por ejemplo, una nación mapuche, territorio mapuche, y se declara autónomo en el tema religioso. Entonces ellos quieren tener su propia religión y por eso hemos visto la quema de iglesias católicas, evangélicas en diferentes sectores. Y ellos dicen que esta religión es occidental y vienen a cambiar el modelo de la cosmovisión mapuche. Por lo tanto, ellos quieren tener una religión propia en el territorio. La iglesia evangélica, con su persona jurídica, va a querer ir a colocar un recurso de protección y la igualdad ante la ley. ¿Pero qué tenemos en la historia jurisprudencia? Dice que, como ya no está el concepto de igualdad ante la ley, tenemos que reconocer a las instituciones que históricamente han sido discriminadas. Entonces ya no vamos a ser iguales, porque existe una persona jurídica y una organización históricamente discriminada, que es la nación mapuche. Entonces va a primar la que históricamente han sido discriminadas y los van a sacar del territorio, donde un trabajo de educación, sobre todo con mujeres, que vuelvo a colocar ejemplo en el Alto del Biobío, hay un colegio hasta cuarto básico en el lugar, donde las mujeres, la mayoría, no saben leer ni escribir, y las iglesias hacen un trabajo muy fuerte en eso. El alcoholismo es muy alto. Las niñas generalmente de 2 y 13 años ya están embarazadas y tienen 1 o 2 hijos a los 2 y 13 años, porque es una cultura que se da en ese lugar, que pareciera que fuera incluso otro país, que la televisión no lo muestra. Pero cuando vemos el aporte de las instituciones religiosas, con el colegio que está en el Alto Biobío, en Trapa, que llega hasta cuarto básico, que si no existiera ese colegio católico, no hubiera educación para esos niños. Ellos después de cuarto año tienen que viajar al pueblo para poder terminar su enseñanza básica y media. Pero generalmente quien sale son los hombres. Entonces, todo el trabajo y el aporte social, que no tiene que ver con solamente una postura religiosa, sino tiene que ver también con un aporte educacional que ha hecho la iglesia en la historia, puede quedar fuera gracias a este tema de igualdad ante la ley. Porque cuando se va a demandar a una institución con persona jurídica, el Estado, en este caso las leyes, van a obligar a que la persona jurídica cree espacios para este tipo de religiones. O sea, y también pueden sancionarlo y cerrarlo. Entonces, podemos ver que la igualdad ante la ley es algo que es básico para poder desarrollarnos con democracia. Y esto se puede dar tanto en las comunidades que son mapuche, como también en la LGTBI, más, que también pueden decir que somos discriminados. En este caso, también se va a favorecer porque hay un dictamen de la Corte Internacional con la jueza Tala, que da prioridad a los que históricamente han sido discriminados. Este año, en febrero, una profesora católica de religión se le quitó el certificado de idoneidad. Entonces ella reclamó ante la Corte Internacional porque en Chile no la acogieron, y la Corte Internacional sanciona a Chile porque tiene que vivir su libertad en el tema sexualidad, y la Iglesia Católica decía que no era acorde a sus principios. Bueno, hoy día va a sancionar a la institución que no le dé permiso a las personas que son homosexuales a poder hacer clases de religión. Hoy día la igualdad ante la ley dice que la institución puede decir que va en contra de sus principios, pero al sacar la igualdad ante la ley, lo que van a ser favorecidos los que históricamente han sido discriminados. Entonces vemos un desmedro en la sociedad, que no hubo un consenso, no hubo un diálogo sobre este tema, no hubo profesionales que hablaran sobre esta materia, y partimos que el artículo 1 ha sido eliminado completamente.
Y eso es muy importante. Hoy día se reparte la nueva constitución, pero no se reparte la constitución actual. Entonces la gente, claro, puede leer el libro de la nueva constitución, muy bueno, pero cuando hace el comparado, se encuentra con un vacío, que hay derechos que han sido quitados. Y eso no corresponde. Eso hoy día tenemos que ser transparentes e informar a la comunidad que hay derechos que hoy día están siendo quitados y que van a generar problemas tanto jurídico como social. Conversamos a esta hora en Policast con Gabriel Fuentealba sobre la eliminación del artículo de igualdad ante la ley en la propuesta constitucional. Hay un artículo, eso sí, que quizás algunas personas se podrían confundir si lo revisan y dirían, bueno, este es el que va a suplir, que está en el capítulo 2 de Derechos Fundamentales y Garantías, el artículo número 1 sobre los derechos fundamentales, y que dice que los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. ¿Ese no suple el que está actualmente vigente? Cuéntanos un poco para que quede claro. Sí, no suple, porque tenemos que ver que la legislación nuestra también tiene que aferrarse a los tratados internacionales. Y dio los tratados internacionales, como decía, va a favorecer a los que históricamente han sido discriminados. Tenemos jurisprudencia en la justicia que Chile ya ha sido sancionado. Por lo tanto, no puede haber igualdad ante la ley cuando una organización tiene herramientas para poder defenderse, pero no vamos a ser todos iguales, porque va a primar las personas indígenas, las personas homosexuales, las personas que tengan alguna educación sexual diferente. No va a haber igualdad, porque se va a dar prioridad a las que históricamente han sido discriminadas. Y al no tener el artículo de igualdad ante la ley, hay un desmedro frente a otro. Es por eso que no se cumple. Claro, ¿van a ser respetados? Sí, pero al momento de tomar una decisión, se le va a dar prioridad a este segmento, a este grupo. Claro, además hay bastantes formas que quedan un poco raras dentro de la redacción del texto constitucional, porque además en el 864 dice que el Estado debe respetar, proteger y promover los derechos fundamentales de la no discriminación. Y luego más abajo en el 868 aparece que la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. Entonces, claro, si uno lo revisa dice, está garantizada, y tú te quedas con eso. Pero la verdad es que uno tiene que ir leyendo y contraponiendo los artículos para poder ir entendiendo finalmente qué es lo que te dice el texto. Sí, bueno, yo ayer tocaba este tema en la universidad con los alumnos y les decía, es muy fácil los eslogans, pero yo aparte también soy trabajador social y en lo práctico la política pública hay que medirla de cómo se desarrolla y cómo se aplica. Y claro, puede decir en el texto, como tú dices, que se respetan los derechos y la igualdad ante la ley, pero en lo práctico, cuando llega un caso a tribunales y un juez va a tener que determinar cuál de los dos se le va a dar prioridad, hay jurisprudencia. Uno tiene que leer los artículos y Chile ya ha sido condenado en más de 3 o 4 ocasiones. El último caso que fue noticia nacional, que fue una monjita que se le quitó su certificado, como decía, de idoneidad, y Chile, ella apeló a la justicia no le dio el apoyo y fue a la Corte Internacional porque ella ha sido discriminada. Y hoy día Chile está condenado a generar las políticas públicas para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, al momento del juez determinar quién va a tener la razón frente a una demanda de idoneidad, la institución puede decir, esto va en contra de mis principios, pero Chile ya hay una condena. Entonces, tiene que el juez determinar en base a la jurisprudencia. Y ahí, en lo práctico, no se va a dar la igualdad ante la ley. Cuando uno haga una bajada, tiene que lo práctico llevar la ley. Entonces, el juez va a tener que determinar lo históricamente han sido discriminados. Y eso hoy día va a generar un problema. O sea, también deberíamos después llevarlo a una modificación dentro de lo que nos rige actualmente en el sistema jurídico. Claro, porque no solamente tiene que ver una ley, sino tiene que ver con la aplicación. ¿Cómo van a aplicar esto los jueces? Y ahí en lo práctico los jueces van a mirar la jurisprudencia. ¿Cómo se ha determinado? Que lo que Chile ha sido condenado. Entonces, ahí va a haber un problema. El eslogan, recordemos que la Constitución es un techo, pero cuando uno tiene que darle la bajada, y generalmente los trabajadores sociales o los que tenemos que ver con política pública, en lo directo, en lo concreto con las personas, nos vamos a dar cuenta que en lo práctico se va a generar un problema,
porque el juez es un ser humano que tiene que determinar según lo que él puede ver. Y en lo que él puede ver no va a haber igualdad. Exacto. Y ahora a nivel internacional, si uno hace un análisis comparado con otras legislaciones, hay algunas que actualmente se encuentran vigentes y que tengan ese mismo sistema que en el fondo genera una discriminación en la igualdad ante la ley entre las personas que pertenecen a etnias y las personas que pertenecen, por ejemplo, a la nacionalidad actual, que en este caso sería la chilena. Sí, podemos ver eso, pero me voy a enfocar también en las personas que tienen una orientación sexual distinta. Ahí se va a notar porque hoy día tenemos el caso de la jueza Tala. Ella es una jueza que fue y demandó al Estado chileno, y hoy día el Estado chileno tenía que hacer clases de adaptación a los jueces sobre política en esta materia de orientación sexual. Entonces, cuando volvemos a lo práctico, cuando se aplica esto, podemos ver que va a generar un problema, ya tanto para los legisladores como para los jueces que van a fiscalizar que esto se cumpla. Y el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el que va a sentir discriminación cuando tenga que pelear por algún derecho en el territorio o alguna institución que tenga que pelear por derecho en el territorio, va a generar un gran problema. Por ejemplo, en Coronel, la zona costera, una comunidad mapuche dijo que esa zona costera les pertenecía y generó un gran problema con los pescadores. Esto nos llevó a tribunales porque hubo mediación, hubo temas mediáticos que pudieron hacer que no se siguiera adelante con este tema desde la comunidad mapuche, pero ya había generado un conflicto con los pescadores artesanales y un conflicto a gran escala porque era un conflicto social, donde vemos que en una ciudad por años se ha pescado y una comunidad pequeña estaba reclamando derechos sobre un sector. Entonces, cuando esto genera en lo práctico el problema, ahí la comunidad, ahí la gente se da cuenta, oye, esto me afecta a mí. Porque es muy complejo la Constitución cuando uno no tiene conocimiento jurídico. Y siempre hay que llevarlo a lo práctico. La idea es que esto se pueda conversar en la mesa de la casa, con la familia. ¿Cuánto me afecta a mí como adulto mayor? ¿Cuánto me afecta a mí como estudiante? ¿Cuánto me afecta a mí como mujer? Y empiezan a hablar sobre la política pública real. Porque en el documento cabe todo. Pero en la bajada, tanto para los jueces va a ser un problema, como para los políticos que tengan que hacer las leyes de adaptación. Exacto, como dicen, el papel aguanta todo, pero hay que hacer una revisión exhaustiva y también con análisis, porque como yo te decía, uno tiende a leerlo y dice, bueno, pero si esto está acá, entonces es una fake news. Eso. Pero finalmente hay que ir haciendo un engranaje de todo lo que dice el texto para tener un análisis completo. Conversamos hasta ahora con Gabriel Fuentealba en Policast. Recuerda que puedes seguirnos en @PolicastChile y nos puedes escuchar en Spotify y también en nuestro canal en YouTube. Estamos hablando el día de hoy sobre plurinacionalidad y también sobre igualdad ante la ley. Ya para ir cerrando, Gabriel, si nos puedes dar un mensaje final sobre este proceso constituyente ya para el 4 de septiembre, donde hemos visto que hay mucha violencia a nivel de las distintas opciones. Hace muy difícil que las personas puedan conversar sobre cuál es su opción sin recibir de vuelta quizás algún tipo de molestia de quienes votan de una manera diferente. Sí, bueno, la idea del mensaje es poder ser práctico, estar en las redes sociales, no solamente en la televisión. Hoy día vemos en el territorio de la Araucanía, especialmente en Curanilahue, Cañete, Tirúa, que son locales que son comunidades muy sencillas, donde hoy están las instituciones religiosas cautivas por guerrilla, donde no pueden hacer culto y una de las excusas es la presencialidad, pero en realidad podemos ver gente armada que no quiere territorios de instituciones religiosas en el territorio, donde se hacen trabajos con niños, con mujeres, como decían, Cañete, Curanilahue, y están las iglesias cerradas porque no quieren el territorio. Entonces la Constitución que promueve esto no va a tener derecho. Ver a lo práctico, esto ya está ocurriendo. Entonces, tenemos que dar garantías que la gente se pueda movilizar, que la gente pueda expresar su fe, que la gente pueda participar, que los niños puedan tener espacios de recreación. Y eso es la nueva Constitución. La nueva Constitución tiene que garantizar los derechos. Y si esto no se garantiza,
y vemos por estas minorías que están trabajando con opresión ideológica, que esto ya está ocurriendo, que esto no va a pasar después del 4 de septiembre, esto ya está ocurriendo, las instituciones ya están cerradas, hay lugares que tú no puedes ir, sí, como el lago Lanagua, ya no se puede visitar porque existe temor de la comunidad, porque hay gente armada en las calles, y es como que si fuera otro país, y estamos cerca de Concepción, a 1 hora y media, y es otro país. Entonces, no esperemos a que esto vaya de mal en peor. Hoy día es el momento de parar, reflexionar y empezar a trabajar en el futuro que dé garantías a todos los chilenos. Si no es para todos, no es de nadie. Así es. Muchas gracias, Gabriel, por este contacto y el tiempo que nos diste en Policast para ir despejando las dudas sobre el texto constitucional. Y recuerden leer para votar. En unos minutos más les damos los resultados de quiénes son los ganadores del texto de Marcela Cubillos, que lo estamos sorteando el día de hoy. Algunas copias que Marcela nos envió para poder entregarle a todas las personas que estén participando en Policast Chile. Muchas gracias, Gabriel. Ya se lo habíamos anunciado y ahora redoble de tambores porque se viene el resultado de este sorteo del libro de Marcela Cubillos, Leer para votar. Gonzalo, cuéntanos quiénes son los afortunados de llevarse este libro. Así es, Nati, ya tenemos a los ganadores de este libro, Leer antes de votar. Vamos a ir con ellos porque Marcela Cubillos nos hizo llegar este libro y se lo estamos regalando a las personas entre los que nos están siguiendo en nuestra cuenta de Instagram, @PolicastChile. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes vean quiénes son los ganadores, que son cuentas de verdad. Así que una de ellas es Yoli Galás. Yoli, felicitaciones, te lo vamos a hacer llegar, nos vamos a comunicar contigo. Nati Escudero, también @Nati Escudero, muchas felicitaciones. @Jorge Nahuelfil _web. Muy bien, Jorge, también te lo has ganado y vamos a comunicarnos contigo para poder hacerte llegar. Y el último es para Pris_Bradshaw. Así que felicitaciones a los 4 y les cuento que tenemos 3 libros más para poder regalar entre nuestros seguidores. Así que vamos a partir desde hoy con todos los nuevos seguidores regalando el libro de Marcela Cubillos, Leer antes de votar. Muchas felicidades a nuestros 4 ganadores de este libro, donde van a poder complementar su lectura del texto constitucional antes de votar este 4 de septiembre. Les envío un gran abrazo. Llegamos al final de este capítulo de Policast y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Policast Chile y también pueden revisar los capítulos en YouTube y también en Spotify. Que estén muy bien y que tengan una buena semana. Un gran abrazo.